Muy buenas a todos. ¿Os acordáis de una de las cosas que dije en el último vídeo? Ligado con temas personales, haciendo una oposición y demás. Ya os contaré si apruebo o no. Pues hoy tengo una noticia que daros. Como habréis podido intuir, he conseguido aprobar las oposiciones al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional en la especialidad de Sistemas y Aplicaciones Informáticas. Como este canal va un poco orientado al tema de la informática, la programación, y yo sé que a mucha gente le puede interesar esa opción profesional, he decidido grabar este vídeo explicando un poco cuál es el proceso que he seguido a la hora de hacer las oposiciones y un poco pues ver cuáles son los pasos y explicar qué es lo que viene a partir de ahora. Para cualquier persona que haya estudiado ingeniería informática o ingeniería técnica informática o el grado en informática, le puede ser interesante la opción laboral de ser profesor de informática. Si alguna vez os ha interesado la docencia y os interesa tomar este camino, el primer requisito que tenéis que tener es el máster habilitante. Es decir, necesitáis una formación pedagógica que os la va a dar el máster de profesorado. Antiguamente era un curso bastante más sencillo y ahora se trata de un máster oficial que dura un curso académico y tiene un trabajo fin de máster y que habitualmente se ofrece en todas las universidades públicas, al menos de Andalucía. Yo lo hice en la Universidad de Cádiz y la verdad es que fue bastante interesante, pero es cierto que tiene cierta carga lectiva, hay que hacer muchos trabajos y actividades en grupo y además tiene un periodo de práctica en un instituto real que la verdad es que es bastante interesante porque te pone de lleno en lo que en un futuro va a ser tu trabajo, que es dar clase. ¿Vale? Entonces la verdad es que es muy interesante, pero sí que es cierto que requiere cierto trabajo. Una vez que tenemos el máster ya listo y estamos titulados, ya el siguiente paso es planificarse, ver cuándo son las siguientes oposiciones y ponerse a estudiar. Para los titulados en informática hay habitualmente dos opciones principales. Por un lado está el cuerpo de profesores en educación secundaria, dentro del cual está la especialidad de informática, que tiene atribuciones docentes en secundaria, bachiller y formación profesional. Luego hay un cuerpo aparte, que es el cuerpo de profesores técnicos de formación profesional, que su docencia principal es solo en formación profesional, no dan clase en secundaria, pero sí dan clase en formación profesional básica. Esas dos opciones, esos dos cuerpos, pues tendremos que hacer una elección a la hora de decidir en qué cuerpo nos presentamos. También es posible presentarse a las dos especialidades, pero si da la casualidad de que el examen es el mismo día los dos, pues no vais a poder hacer el examen de las dos especialidades. Tendréis que elegir una. En la legislación podréis ver las atribuciones docentes de cada uno de los cuerpos y haceros una opinión para poder así elegir. En cualquier caso, yo elegí presentarme por el cuerpo de profesores técnicos de FP porque en este año era un buen año, había 100 y pico de plazas y era bastante interesante la opción, así que me preparé la especialidad de sistemas y aplicaciones informáticas. Una vez que tenemos el máster y tenemos claro a qué especialidad nos vamos a presentar, tenemos que saber que el procedimiento de oposición realmente es un proceso de concurso de oposición. Es decir, vamos a tener una parte en la que tenemos que hacer ciertos exámenes y por otro lado tenemos una parte de baremo en la que según los méritos con los que contemos, pues tendremos más puntuación o menos puntuación. Centrándonos un poco en la parte de oposición, que es la parte de los exámenes, es importante conocer cuáles son cada uno de los pasos que hay que seguir. Para que tengáis una idea de cuáles son las fechas habituales y los periodos de tiempo que suelen pasar entre etapa y etapa, os voy a poner el ejemplo de mi caso para que os hagáis una idea de cuánto tarda cada cosa. En mi caso, en noviembre del año pasado apareció la orden en la que se daba el pistoletazo de salida a las oposiciones, abriéndose un plazo de inscripción para podernos presentar al proceso selectivo. Aproximadamente 2 meses y medio después, en abril, apareció una resolución provisional de quién estaba admitido y quién no, y luego en junio se hizo un acto de presentación explicando cuáles iban a ser las fases del proceso. Ya el 20 de junio tuve el primer examen. El primer examen se trata de un examen teórico en el que hay que redactar un tema a elegir entre 5 temas que saca el tribunal. Esos 5 temas los sacan de una lista de entre 50 y 60 temas, dependiendo de la especialidad que hay que estudiarse, evidentemente, y una vez que el tribunal saca esas 5 bolas, tú eliges una de ellas para redactarla. La intención es que en el tiempo que te dejan, que son creo que unas 2 horas y media o 3 horas, escribir o redactar todo lo que sepas sobre ese tema. Evidentemente siguiendo una estructura, habitualmente una introducción, un índice, un desarrollo, unas conclusiones y una bibliografía. Es importante tener más o menos la estructura bien planteada porque es una de las cosas que principalmente se valora, evidentemente junto al contenido. Y los temas, pues son todos específicos de la especialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de otras oposiciones, las oposiciones de profesores de secundaria, FP y demás, no tienen parte común. Es decir, no tienen los típicos temas sobre constitución, legislación y demás que podemos encontrar en cualquier otra clase de oposiciones, como por ejemplo oposiciones de administrativo, etcétera, sino que todos los temas están relacionados en este caso con informática. Esto, en mi opinión, es una ventaja muy importante, porque para mí, por ejemplo, me cuesta muchísimo trabajo estudiarme temas como de constitución y demás, porque tratan de
memorizar y memorizar, y a mí me gusta más razonar. Entonces esos temas son un poco rollo, y la parte de informática sí que es cierta que es más fácil desarrollarla si al menos tienes una idea del tema. En mi caso, por ejemplo, me tocó por suerte un tema sobre programación estructurada y pude más o menos defenderlo de manera más o menos correcta y escribir lo suficiente para poder pasar esa parte. Después del examen teórico viene un examen práctico que habitualmente en el cuerpo de secundaria se hace el mismo día y en el cuerpo de FP se hace un día distinto. En nuestro caso se hizo 2 días después y consistió en un examen de una duración máxima de 4 horas en la que teníamos preguntas sobre diseño e interconexión de redes, una parte de C++, que yo creo que los visitantes de este canal no tendrán problema con ella, luego una parte de scripting en Bash y luego una parte de base de datos con sentencias SQL. La verdad es que el examen era muy completo y bastante largo, pero era muy interesante y además teníamos la opción de hacerlo con el ordenador. Nos dejaban un ordenador, evidentemente sin conexión a internet, para poder hacer el examen, comprobar nuestras respuestas y demás. Yo también tuve bastante suerte en ese examen práctico y obtuve la mayor nota de mi tribunal. Una vez hecho el examen teórico y el examen práctico, tendríamos la parte de exámenes concluida. La siguiente fase del proceso es la defensa de una programación didáctica y una unidad didáctica. La programación didáctica es un documento que tenemos que elaborar por cada una de las asignaturas, o en el caso de formación profesional, cada uno de los módulos que componen el curso, escolar, en el que se reflejan toda la metodología, los criterios de evaluación, los contenidos, etcétera, relacionados con esa asignatura o módulo, ¿vale? Entonces, eso tiene una estructura, tiene un contenido que se tiene que desarrollar y a la hora de presentarlo en la oposición, pues tenemos que entregar un documento impreso de un máximo de 60 páginas en el que nosotros decidimos de qué módulo hacerlo, es decir, de qué asignatura hacerlo, desarrollarlo de la mejor manera posible, evidentemente haciéndolo innovador, utilizando técnicas de innovación docente, utilizando cosas originales, etcétera, de forma que al tribunal le sea atractivo, le sea interesante y pues tengamos más opciones de aprobar la oposición, ¿vale? Este documento habitualmente se prepara con tiempo, se prepara con bastante antelación, de cara a cuando llegue a la oposición, pues esté listo, esté preparado, no tengamos que estar improvisando. Pero sí que es cierto que hay veces en los que la gente no se lo prepara y tenemos poco tiempo desde que hacemos el examen teórico y práctico hasta que empiezan las defensas, que tenemos esa semana y media, 2 semanas como mucho, para preparar el documento si no lo tenemos hecho, ¿vale? Además, en ese tiempo no sabemos si hemos aprobado o no la parte primera. Entonces tal vez estamos haciendo los documentos y luego nos va a servir si hemos suspendido la primera parte. Pero habitualmente si aprobamos, pues en cuanto salen las notas de la primera parte, al poco día o al día siguiente ya empiezan las defensas. En mi caso, pusieron las notas de la primera parte y a los 2 días siguientes ya tuvimos que empezar a presentar. De hecho, yo tuve que presentar el primer día y el proceso es el siguiente. Tenemos una primera parte, una primera media hora en la que se hace una presentación oral de la programación didáctica, se hace una defensa de qué asignatura hemos puesto, qué contenidos hemos elegido, qué legislación hemos utilizado, cuáles son los criterios de evaluación, cuáles son los resultados de aprendizaje, etcétera, 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 etcétera. Todo lo que hemos puesto en la programación didáctica, de forma resumida y esquematizada, se lo tenemos que vender al tribunal, ¿vale? Esta parte pues es una primera media hora y luego la siguiente media hora tenemos que elegir una unidad didáctica de esa programación didáctica para explicarla, ¿vale? Las unidades didácticas son cada uno de los temas, entre comillas, en los que se divide nuestra asignatura o módulo. De esa unidad didáctica tenemos que hacer una presentación explicando pues qué contenidos vamos a dar, en qué sesiones se van a impartir, qué materiales se van a utilizar, qué actividades se van a emplear, cuáles son los criterios de evaluación, cuáles son los métodos de evaluación, etcétera, etcétera, etcétera. De nuevo, intentando utilizar metodologías docentes innovadoras, intentando atraer la atención del tribunal, etcétera, etcétera, de forma que tengamos más opciones de aprobar la oposición. Una vez que hemos hecho esa presentación de la programación didáctica y de la unidad didáctica, ya no queda nada más que hacer por nuestra parte, más que esperar, ver si al tribunal le ha gustado nuestra presentación, si sacamos buena nota y a partir de ahí ver si conseguimos plaza. En mi caso, por ejemplo, el tribunal valoró bastante bien la programación didáctica y la unidad didáctica, saqué buena nota y con eso conseguí la plaza. Sí que es cierto que también importa mucho el baremo, porque recordad que esto es un concurso de oposición. No solo cuentan los exámenes que hayamos hecho y la presentación, sino que también cuenta toda la formación adicional y todos los méritos que tengamos. Por ejemplo, cualquier carrera adicional, cualquier curso, titulaciones de idiomas, etcétera, cuentan muchísimo. En mi caso, esa parte flojeé un poco porque no tenía cursos apenas hechos, pero sí que es cierto que la formación en idiomas pues sí que me dio ciertos puntos. Pero si os planteáis hacer la oposición, os animo fuertemente a que hagáis los cursos que habitualmente se presentan por ahí para por lo menos tener los puntos mínimos para tener cierta seguridad en el baremo. Ya que en mi caso me perjudicó bastante no tener un buen baremo de puntos, aunque al final conseguí la plaza. Unas 2 semanas después de hacer la defensa de la programación didáctica y la unidad didáctica, salieron las notas y con los
cálculos que habitualmente se hacen contando el número de plazas que tiene cada tribunal y el número de personas que ha aprobado, habitualmente se puede saber si has aprobado con plaza o no. En mi caso tuvimos la suerte de que el número de plazas y el número de personas que habían pasado la segunda fase era bastante similar, así que prácticamente con aprobar y tener una nota mínima ya conseguíamos plaza. El siguiente paso, evidentemente, después de celebrar haber aprobado las oposiciones, es ver dónde nos mandan. Porque no es lo mismo que te manden a Cádiz, que te manden a Almería o que te manden a Huelva. Esta lista de preferencia de sitios en los que nos gustaría trabajar la indicamos inicialmente en la inscripción que hicimos en diciembre en las oposiciones, indicando tanto por la calidad como por centro cuál es nuestra preferencia de sitio en los que nos gustaría trabajar. En mi caso yo elegí San Fernando en primer lugar y luego centros de Cádiz por cercanía geográfica, y he tenido suerte de que me han asignado un centro de San Fernando para trabajar este primer año, en el que seré funcionario en prácticas. Este primer año será un curso normal en el que tendré que impartir clases de forma tradicional, pero que además estará sujeto a evaluación por parte del inspector de educación y entiendo que por la dirección del centro. Una vez que termina el primer año, pues ya seré nombrado, si apruebo el periodo de prácticas, como funcionario de carrera, y se me asignará otro destino que puede ser el mismo del primer año u otro destino diferente según las circunstancias. Este es un poco el proceso completo de las oposiciones de profesor de FP y de secundaria. Como veis, la verdad es que son muchos pasos, son muchas pruebas, son muchas notas que dependen de si lo hemos hecho bien o no, y la verdad es que hay mucha incertidumbre, pero es cierto que estos años están siendo especialmente benevolentes, sobre todo con las especialidades de informática, porque es una cosa que está creciendo mucho, se están aumentando la oferta de ciclos formativos de informática y hacen mucha falta profesores de informática. Así que si os gusta la docencia y tenéis la titulación y os interesa, creo que puede ser un buen momento, sobre todo teniendo en cuenta que en 2023 probablemente haya nuevas oposiciones, así que aún tenéis tiempo de prepararosla, de sacaros el máster y intentarlo. Así que nada, por mi parte nada más. Si tenéis cualquier duda sobre el proceso o cualquier otra cosa, lo podéis dejar en los comentarios y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias a todos.